poco más de tiempo. A ver, el orden es el siguiente que lo tenía acá. La idea sería que comience Ana Marcela con el Ecuador, que todavía no está. Sí, iniciaría Ana Marcela, Ecuador. Luego vendría Carlos Ruiz Encina de Chile. Después vendría Fabián con Perú. Luego vendría Michael Camilleri de Estados Unidos y cerrarías tú, Constanza, Ok. con esta descripción general de la... Así. Perfecto. Ajá. Excelente. Perfecto Eh, todo. sí, perfecto. No sé, perdón, cómo sacar esto mío. O sea, cómo dejar de compartir. Porque pasa que en Zoom sí lo puse, pero acá no sé qué. En la parte mismo del botón de compartir debería dar la opción dejar de compartir o tal Dice vez... compartir y después dice nueva pizarra blanca, nada más. Pero no dice dejar de compartir. No dice. Por lo general está ahí guardado en algún lado porque es diferente para cada persona, pero bueno, cuando se pasan Y los... abajo, dice que Abajo, abajo tenés abajo veo tres. silenciar, detener video, compartir. ¿No tenés ahí dejar de compartir? Dice solamente silenciar, detener video y compartir. Ahora, cuando aprieto el compartir, solamente me sale compartir archivo, nueva pizarra blanca. No te sale dejar de compartir. No. No. ¿Y si cierras la presentación, Fabián? A ver, un ratito. Ya la cerré, sigue acá. Bueno, igual con todo, cuando se cambian los permisos de presentador se cierra automáticamente la esta. Entonces, en este caso, a ver... Pero Camilo... Y ahora sí. Sí, ahí ya. ya. Mira, qué chévere. Ya, ok. Camilo, tienes que... ¿Perdón? Camilo, tienes que ponerle como expositor a Michael Camilleri, Ya. que se acaba de conectar. Listo, ahorita... a ver, listo. Solo nos faltaría en este caso... Carlos Ruiz Encina y Ana Marcela Pérez. Hay otra persona conectada con el apellido Paredes, pero no estoy seguro si tenga que ver igual con como lo que pasó con Michelle. Hola. Hola Michael, ¿Qué ¿cómo tal? estás? Mucho gusto, Diego Pérez. Igualmente. ¿Qué tal? Perdona Bienvenido. la dificultad de siempre con la tecnología. Sí, no, tranquilo, que todos estamos lidiando con esto. Michael, te presento a Fabián Novak de Perú y a Constanza Macina de Argentina. Michael Camilleri nos acompaña desde Washington. Un gusto. Un gusto igual. Desde Lima, un abrazo. Michael, 2 preguntas. Cuéntame. La primera es, tengo tu biografía de la página de Diálogo. Sí. ¿Está bien que utilices esa para presentarte? Sí, o lo puedes acortar si quieres. Ya, perfecto. ¿Te parece el primer párrafo? Vale, sí, está bien. Sí, perfecto. La segunda pregunta, Michael, es, no sé si tú tienes una presentación. No, creo que voy a hablar sin Filmina. Perfecto, no hay problema, es solamente para hacer una prueba antes de comenzar, pero si es que vas así, perfecto, no hay problema. Vale. Y está Ana Marcela. Anita Marcela, hola, buenas tardes. No sé si nos escucha. Ya, ahí está. Perdón, estaba hablando, pero estaba con el teléfono silenciado. Buenas tardes, qué gusto. Hola, Anita Marcela, buenas tardes. Te presento a Constanza Macina en Argentina, a Fabián Novak en Lima y Michael Washington. Ana Marcela es colega del IAN y amiga. Sí, ¿Cómo estás, Anita Marcela? compartir este servicio. Todo muy bien. Hola. Gusto de conocerles. De igual manera.
igual Sí. las dos preguntas de rigor que les estoy haciendo a todos. Tú me pasaste tu presentación, pero no sé si quieres que la pase yo o la quieres pasar tú. Prefiero pasarle yo por los tiempos. Y Ya, porque es un perfecto. pequeño paso de ahí. Ujú. ¿Podríamos hacer una prueba ahora antes de comenzar para ver? Claro. Por A ver. Ok. Ujú. Ok, pero no ven nada, ¿no es cierto? Todavía no se proyecta nada. Se suele tardar un ratito en cargarse, pero no sé. Disculpa, Ana, creo que lo que tienes que hacer es poner en compartir archivo, porque lo que estás ahorita se está visualizando es la pizarra. Ah, ya, gracias. Así fue, no me presenté, soy Camila, estoy a cargo de la chica de Estefano. Mucho gusto, Camila. Esto. Ujú. Ahí todavía no se ve, ¿no? Se está bajando. Pero parece que ya. Sigues compartiendo Sí, tal vez sí puedes dejar de compartir la pizarra y vuelves a poner el botón y donde dice compartir archivo. Ya, es que a mí me sale como que se está compartiendo el archivo, no la pizarra. ¿A ustedes les sale como la pizarra? Oh. Yo por lo menos como blanco. Está cargando. Espérate. Deje que se cargue. Ya. Ya. Ahí. Sí, chévere. ¿Te puedes desplazar entre diapositivas para ver que se esté desplazando? Déjame ver. ¿Quieres pasar? Sí. Aquí a la izquierda hay una. Ah, pero no está acá, ¿no? Allá. Sí, Ahí. está bien, todo correcto. Ya. Chévere. Ok, en este punto únicamente nos falta Carlos Ruiz de Chile. Les propondría que esperemos unos 2 minutos a ver si se conecta. En todo caso, quería plantearles lo siguiente. La idea sería arrancar contigo, Anita Marcela. Luego, en segundo lugar, iría Carlos Ruiz. En caso de que no se llegara a conectar Carlos Ruiz, no está. En caso de que Carlos Ruiz no se llegara a conectar, pues iría Fabián, o sea, Fabián va de tercero, digo, sería Ana Marcela, Carlos Ruiz, Fabián, luego vendría Michael y cerraría Constanza. Sí, esa sería la propuesta del orden que iríamos. Y como les había planteado, pues tendríamos entre 12 y 15 minutos de presentación. Cuando lleguemos a los 12 minutos, yo les voy a decir que nos quedan 3, así es que ahí tienen más o menos una noción del tiempo. Sí, Constanza. En este entorno estamos solo nosotros. La gente nos ve desde Facebook. Exacto, en este entorno estamos solamente nosotros, están también los otros participantes. Hay 13 participantes, ahora ya se conectó Carlos Ruiz. Hay 12 participantes que nos están viendo desde esta plataforma y todo el resto de gente nos está viendo desde el Facebook. Y al En final esta plataforma,
Sí. ¿Hay preguntas o cerramos con las presentaciones? No, va a haber un espacio de preguntas al final. Va a haber un espacio de preguntas que ahí vamos a ver un poco en función de cuántas son, o abrimos el micrófono para quienes preguntan, o si no las recibimos por escrito, dependiendo de cuántas hubieran. Carlos, buenas tardes, bienvenido, un gusto. No sé si nos escucha. Hola. Carlos. Sí, ¿me escuchan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. ¿Qué tal? Carlos, un gusto. Te presento Michael Camilleri, está en Washington, Ana Marcela Paredes acá en Quito, Constanza Mastina en Buenos Aires y Fabián Novak en Lima. Yo soy Diego Pérez. Y bueno, Carlos, un gusto, gracias por estar acá. Carlos, la primera pregunta es, ¿tienes tú alguna presentación o vas a hablar, vas a hacer tu conversación No. solamente? Perfecto. Perfecto. Esa era la primera. Segunda, Carlos, tengo una biografía tuya que está en Wikipedia. No sé si está bien esa o si tienes otra para tu presentación, no sé si está correcta esa. No me la sé, no sé lo de Wikipedia. Tú sabes que, Eh, sociólogo, académico ok. de la Universidad de Chile. Chile, sí. Fui director en los últimos 4 años del Departamento de Sociología y presidente de la Fundación Nodo 21. Doctor en estudios latinoamericanos. Eso. Perfecto. Sí, es exactamente la misma que encontré en Carlos. Muchas gracias. Carlos, el orden en el que vamos a ir es, vamos a comenzar con Ana Marcela, luego vendrías tú, después irá Fabián Novak, luego Michael y cerraremos con Constanza. ¿De acuerdo? Listo. No sé si están de acuerdo todos ustedes, pues podríamos comenzar ya. Diego, ¿dejamos prendidos las cámaras o las apagamos? Como ustedes gusten, no hay ningún problema. Sí, Si no sé gustan- cuando estamos hablando solamente, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, ok, vale. Así es que ahí, como ustedes prefieran. Lo que sí les pido más bien es los micrófonos y silenciarlos para evitar interferencias. Y listo. Camilo, ¿nos escuchas? Sí, o sea, de mi parte igual de logística, si tuvieran alguna otra inquietud, pueden dirigirse al host. Y solo también para recordarles a los asistentes que están presentes, que están ahorita en el 16, que cualquiera que vayan a hacer una pregunta lo hagan a través de la caja de preguntas y respuestas que está ubicada en la esquina inferior derecha, dentro de los 3 puntitos. Igualmente estaremos atentos a las preguntas que se hagan en las redes sociales. Perfecto. Y una cosa más, Camilo, estamos ya en Facebook. Sí, ya estamos en Facebook. Ok, entonces empecemos. Bueno, buenas tardes a todas, a todos quienes están acompañándonos hoy aquí, tanto a través de la plataforma Webex como quienes se están conectando con nosotros desde Facebook. Como ustedes saben, estamos desarrollando esta actividad en el marco del quinto Congreso de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, que es una iniciativa que se ha desarrollado con todas las universidades de Quito por lo menos y algunas de fuera de Quito que mantienen programas en estos 2 campos. Esta es la 5ª edición y en esta ocasión la Universidad Andina Simón Bolívar y Flaxo Ecuador son la sede del Congreso. Contamos esta tarde en esta mesa sobre elecciones y democracia en la región con la participación de colegas de varias latitudes de este vasto continente que tenemos. Contamos con Michael Camilleri desde los Estados Unidos, con Fabián Novak desde Lima, Perú, con Constanza Masina, quien está en Argentina, con Carlos Ruiz, quien está en Chile, y Ana Marcela Paredes por Ecuador.
Vamos a comenzar sin darnos muchas más vueltas con las presentaciones respectivas y comenzaremos con Ana Marcela Paredes, quien hará una reflexión sobre el caso ecuatoriano. Ana Marcela Paredes es experta en participación ciudadana, transparencia y manejo de indicadores para medir la calidad de la democracia. Becaria Fulbright del programa Hubert Humphrey en 2011. Tiene un máster en Administración Pública y Relaciones Internacionales por la Universidad de Syracuse de Nueva York. Es actualmente candidata doctoral en Estado de Derecho y Gobernanza Global por la Universidad de Salamanca en España, profesora investigadora a tiempo completo y coordinadora de maestría en régimen democrático y derecho electoral del Instituto de Altos Estudios Nacionales, el IAN, en Ecuador, y fue consejera y vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral del Ecuador entre el 2014 y el 2018. Anita Marcela, el piso es tuyo, así es que, por favor, escuchamos. Bueno, muchas gracias, Diego. Qué gusto compartir este espacio con personalidades de todas las latitudes, como has mencionado. Esta va a ser una corta reflexión y pues bienvenidas todas las consultas, todas las preguntas que surjan en torno a esta temática. Quisiera compartir mi pantalla. A ver si me ayudas, Camilo, porque no... Sí, se está mostrando la pantalla. Si tal vez lo pudieras ver en pantalla completa. Ya. ¿Cómo le ponen en pantalla completa? En el botoncito verde, en la parte superior izquierda de la diapositiva. Sí, solo que se me desarma todo aquí. Ahí, a ver. Sí, ahí estamos viendo bien. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, primero voy a empezar por un abordaje mucho más general de estas características que en un libro se hablan respecto a estas costumbres de los ecuatorianos, ¿sí? Y al Ecuador históricamente le ha distinguido una generalizada ausencia de confianza, una sociedad permisiva, desigualdad de oportunidades e inseguridad jurídica. Esto hablando como este gran paraguas en el caso ecuatoriano. Otro elemento endémico, podríamos decir, es ese contraste en las decisiones, ¿sí? Mientras tuvimos 7 presidentes del 97 al 2007, tuvimos un mismo presidente en los siguientes 10 años. Y estos extremos no han sido beneficiosos y pues no han dejado ningún saldo a favor. Esta presentación va a compartir en grandes líneas cuáles son las características de nuestro sistema electoral, cuál es la coyuntura frente a la pandemia que afecta a este periodo electoral y cuáles son estos grandes retos con este panorama. Y las características principales de este sistema es necesario, pues, ya que estamos además compartiendo con panelistas de todo el mundo, es importante que conozcan que tenemos unas reformas recientes. El 3 de febrero de este año se publicaron en el registro oficial estas reformas al código con nuevas reglas que regirán para estas elecciones, ¿sí? En las que se elegirán a presidente y asambleístas. Entre las reformas más importantes o las que más debate deberían generar está justamente aquello de que el Tribunal Contencioso Electoral ya no tiene la facultad para destituir a los vocales del CNE. Recordemos que la función electoral está conformada por la parte administrativa de la que se encarga el Consejo Nacional Electoral y todo lo concerniente a lo jurídico que está el Tribunal Contencioso Electoral. Y ahora el Tribunal no tiene la facultad, como en otras ocasiones, de destituir a los vocales del CNE. Otro de los temas es que los candidatos que en una segunda participación electoral no obtengan al menos el 4% de los votos deberán devolver el 50% del dinero público recibido al CNE. Además, la licencia sin sueldo durante la campaña del candidato será de 45 días. Sí, esto entre las grandes reformas que tienen incidencia directa en esta jornada electoral. Estas reformas también suponen la aprobación de una serie de reglamentos para el cambio de reglas al interior del Consejo, tanto en los aspectos legales como ya en la operatividad misma del sistema informático y también para la depuración, por ejemplo, del registro electoral. Estas nuevas reglas generan más incertidumbres, ¿sí? Hay aspectos logísticos
y es necesario también conversarlo, ¿no? En Ecuador aún desconocemos cómo van a ser las medidas de seguridad durante la jornada electoral. Se comenta respecto al cumplimiento de ciertas medidas, ¿sí? Pero no ha variado el número de electores por junta. Es decir, son 350 electores y todos quienes participamos de las elecciones conocemos que esto implica una masiva participación. Y si bien se ha pensado en que van a tener más espacio, recordemos que son las elecciones del 7 de febrero, una época invernal, al aire libre, con esas condiciones, esos elementos aún no han sido descritos y existe ese tipo de incertidumbres también en los aspectos logísticos, como estoy mencionando aquí. Un tema muy importante es que, pese a que esta pudo haber sido una oportunidad real para implementar medidas alternativas como, por ejemplo, voto electrónico en el exterior, especialmente con nuestros compatriotas migrantes. Recordemos que nosotros tenemos cerca de 600,000 electores en el exterior. Pese a que tenemos cerca de un importante número de compatriotas migrantes y que ahí se pudo haber hecho realmente una buena prueba de voto en el exterior, sin embargo, ya este momento está todo pensado para seguirlo haciendo igual en nuestros consulados en el exterior de manera presencial. Sí, se desperdició esta oportunidad de modernizar y hacer ejercicios pilotos que aporten a nuestra democracia. En otro sentido, también hay, ¿qué es lo que sucede en este sentido? Hay también de las experiencias ya de los otros países de la región, podemos ver que efectivamente hay un marcado ausentismo. Sí, esta pandemia global ha provocado retrasos y cambios de planes en varios países donde ya se han desarrollado las elecciones, y aquí simplemente voy a hacer un punteo de cómo han afectado directamente durante el ejercicio electoral. Por ejemplo, en República Dominicana, en donde se celebraron las elecciones del 5 de julio, ¿sí? Que tuvo también un retraso por otros motivos técnicos previamente, hubo una abstención de cerca del 50% de la población, la más alta en la historia de este país desde el fin de la dictadura en el 61, ¿sí? Si bien en República Dominicana el voto es facultativo y no obligatorio como en el caso del país, sí son cifras que llaman la atención. Contrariamente, el 27 de septiembre en Uruguay, que ha tenido una fiel tradición democrática, se celebraron las elecciones municipales con un número de votantes bastante elevado, cerca del 85%, y esto se debe también a que en este país ha habido una baja incidencia de la pandemia, ¿sí? Aún no contamos con cifras oficiales, pero de los primeros estudios que han compartido los observadores internacionales señalan que en Bolivia ha existido un alto nivel de ausentismo también. Recordemos que Bolivia, por sus particularidades, pues las personas llegan no pueden utilizar transporte el día de las elecciones, entonces llegan a pie. Esto se convierte en una fiesta democrática. Hay como muchísima participación. La gente tiene que recorrer varios kilómetros para ir a sus juntas electorales. Sin embargo, en esta ocasión, todavía sin que sean los resultados oficiales, pues efectivamente sí ha habido un alto ausentismo con relación a otras jornadas. Esto en los aspectos, digamos, más de lo que tiene que ver con lo logístico, en la forma misma como se van a desarrollar las elecciones. Y también hay incertidumbres en cuanto a los propios candidatos, ¿sí? Hasta el día de ayer, el proceso de calificación de los binomios presidenciales, que en teoría llegan a 17 en número, tiene algunas particularidades, ¿sí? Hasta el día de ayer están solo inscritos en firme 11 binomios. El primero es de Izquierda Democrática, con Javier Herbas y María Sara Gijón, y les tengo que describir a quién representan porque hay tal cambio, digamos, de los nombres, en quién está con quién, que esto también es un tema que no existen las claridades. Por eso hablo con un título amplio de incertidumbre en cuanto a las candidaturas. Primero está, como les decía, Izquierda Democrática, luego está Democracia Sí, con Gustavo Larrea y Alexandra Peralta, el Partido Amigo de Pedro Freile y Byron Solís, Ecuatoriano Unido,
Alianza Partido Socialista Ecuatoriano, Sociedad Patriótica, Lucio Gutiérrez, David Norero, Alianza Creo, Partido Social Cristiano de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero, el Movimiento Pachacuti con Yacu Pérez y Virna Cedeño, el Movimiento Avanza con Isidro Romero y Sofía Merino, el Partido Construye de Juan Fernando Velasco y Ana María Pesantes y Alianza País de Jimena Peña y Patricio Barriga. Recién, hasta el día de ayer, están solamente estos 11 candidatos en firme. ¿Qué pasa con el resto? Están uno calificado, el partido Suma, que todavía están esperando a ver si todo marcha bien y entonces podría estar su candidatura en firme. Y lo que más preocupa, estos tres que tienen un plazo de subsanación. La Alianza UNES, sí, por eso decía que ahora cada uno tiene incluso un nombre que nos puede sorprender, porque aunque si bien un partido como Compromiso Social está patrocinando a uno de los candidatos, en realidad es una alianza UNES entre Andrés Darauz y Carlos Rabascal. Esta candidatura todavía no cumple con este proceso de subsanación y aunque el día domingo sesionó el Tribunal Contencioso Electoral y descartó un tipo de impugnación que se presentó, pues todavía el CNE está analizando si se va o no a subsanar el tema que a ellos les compete. En el mismo caso está en Unión Ecuatoriana con Giovanni Andrade y Caterine Mata y Fuerza Ecuador con Carlos Añay y Narda Ortiz. De otro lado, igualmente han sido 2 inscripciones inadmitidas del Movimiento Juntos Podemos y de Libertad es Pueblo. Así están las situaciones y después vamos a ver igual algunos gráficos y estadísticas en donde se consideran ya parte de los candidatos quienes todavía no cumplen con este plazo de subsanación. Entonces llegamos con 13.099.000 ecuatorianos que están habilitados para votar en las elecciones del 7 de febrero del 2021. Si ustedes pueden ver en la gráfica, últimamente ha habido una tendencia más bien a bajar cerca de 600.000 ciudadanos que, por ejemplo, no han votado en las 4 últimas elecciones, personas que son extranjeros que de pronto no cumplían con todos los requisitos. Se ha bajado un poco esta cifra, sin embargo son 13 millones de ecuatorianos los que estamos habilitados para el próximo 7 de febrero. Y cumpliremos con este calendario que en grandes líneas implica las siguientes actividades, ¿no? En este momento estamos en la etapa en la que ya se han inscrito las candidaturas y esperando pues esta campaña electoral que arranca el 31 de diciembre y dura hasta el 4 de febrero. 45 días. Otro de las reformas es la implicación de ahora sí organizar el debate de manera obligatoria, que será el 17 de enero, el sufragio en la primera vuelta el 7 de febrero y para la segunda vuelta el 11 de abril. Es decir, estamos ya a puertas de una jornada tan intensa, pero con algunas incertidumbres todavía. Uno de los aspectos que preocupa es esta credibilidad con el organismo rector, con quien organiza las elecciones. Y al respecto hay la encuestadora Clima Social, que goza de prestigio en el medio, que en junio del 2020 ya hizo esta consulta a los ecuatorianos. ¿Confías en que el CNE va a organizar las elecciones de manera limpia y transparente? Y el 56% respondió que le parece que no es nada transparente. El 40% mucho, el 39% poco y el 3.8% mucho. Es decir, hay desconfianza con el organismo rector. Y un tema que es mucho más complejo y mucho más delicado. ¿Crees que es posible que en las próximas elecciones existan intentos de fraude? Y el 50% de la población respondió que es muy posible. El 46% algo posible y solo el 3% cree que eso es poco posible. Esto para ponerlo igual en contexto y luego ir a los grandes retos que nos corresponden. Con esas tendencias actuales, es decir, con tan pocas certezas, con una alta desconfianza generalizada y con una crisis económica latente, esta es la encuesta al día 4 de octubre que realizó igual la misma encuestadora Clima Social y pregunta si las elecciones fueran hoy, ¿con cuál de estos candidatos votarían? Y resulta que de igual manera se repite esta polarización extrema de la que les hablaba en un inicio y resulta que de igual manera se están disputando en un 20% entre Guillermo Lazo, digamos que es el candidato que representa justamente la derecha del país,
si es que vamos, digamos, en términos ideológicos, y a Andrés Arauz, que representa más bien el lado izquierdo, es decir, los extremos polarizados nuevamente están latentes, encabezando los primeros lugares. Y pues estos porcentajes, bueno, vemos a un Yacu Pérez con el 10%, pero a partir de él, pues todos son pequeños porcentajes que difícilmente pudiesen alcanzar, digamos, estos niveles. Y además, sabiendo que el debate sí se está organizando a muy pocos días antes ya de las elecciones, cuando en realidad, si es que lo que se quiere con el debate es generar un mayor conocimiento ciudadano, mayor apropiación de lo que está sucediendo en el escenario público, más ahora que estamos con restricciones a causa de la pandemia, pues es complejo que estas cifras puedan variar drásticamente. Sí, hay solo un 16% de la población que aún no lo decide, un 12% que se ha optado por el nulo y el 2% por el voto blanco. Pero estas son las cifras, digamos, al 4 de octubre de igual manera por clima social. Y en el ambiente hay este descontento político, ¿sí? Cuando... te quedan 3 minutos. Me quedan 3 minutos, ya voy a correr. Gracias, Diego. El descontento político, cuando se le preguntó a la ciudadanía cómo le califica la labor del presidente, pues ahí ustedes tienen sus respuestas en la vía hacia este descontento generalizado. Y las prioridades que tiene la sociedad, pues en esta crisis lo que más le preocupa es la vida, ¿sí? Lo que más le teme es a la muerte de algún miembro de su familia, al contagio de algún miembro suyo mismo, a no poder conseguir alimentos, a que disminuyan sus ingresos en general. Es decir, los temas políticos no están en su agenda como un tema que más le preocupe aquí y ahora, ¿sí? Y durante esta crisis, ¿ha recibido alguna ayuda usted o algún miembro de su hogar por parte del gobierno? Pues la mayoría está descontenta y además no ha sentido ninguna ayuda por parte del gobierno. Esto, si nosotros nos ponemos a analizar de acuerdo a estudios de la profesora Arlene Tignes de la Universidad de Rosario en Bogotá, ella sostiene, ¿no?, de que en cualquier tipo de cultura política, democrática o no, cuando existe alguna combinación de estas incertidumbres, inseguridades y miedos, los ciudadanos, por lo general, estamos más dispuestos a sacrificar ciertas libertades y hasta pueden llegar a pedir, sin necesariamente tener conciencia de ello, que el Estado se las quite. Es decir, en un momento de miedo, de incertidumbre, el autoritarismo puede permear también nuestras sociedades. Mundialmente, pues, es un hecho latente que se han cerrado fronteras, se ha dado renovados papeles a los militares, exaltándose el nacionalismo frente a la cooperación entre países. Eso es como las amenazas que mundialmente hemos visto claras muestras en esta pandemia. Y contrariamente hay liderazgos destacados en el manejo de esta crisis que entre sus características principales tienen que ese buen liderazgo debe tener esa empatía y esa pedagogía, y aceptar que no se sabe todo y buscar a quienes lo saben, esa habilidad para comunicar decisiones difíciles, serenidad y sentido común es quienes, ante todos estos factores de éxito, lo han tenido quienes les enseñé brevemente hace un momento, y esta creatividad para pensar nuevas opciones para resolver problemas complejos y decidir de manera colaborativa, aceptando las críticas, ¿no? Entonces, esos son los factores reales de éxito, eso es lo que desde el deber ser nuestros nuevos mandantes deberían desarrollar precisamente frente a los retos enormes que tenemos como país. Así que espero haber cubierto en todas estas láminas, las últimas ya un poco más de corrido, todos los temas, y pues siempre es un gusto compartir cualquier sugerencia, cualquier comentario, estoy a las órdenes. Gracias, Diego, y gracias, colegas. Muchísimas gracias, Danita Marcela, por tu intervención, por tu participación. Quisiera ahora darle la palabra a Carlos Ruiz Encina, quien es sociólogo y director en estudios latinoamericanos y doctor en estudios latinoamericanos de la Universidad de Chile, académico y ex director del Departamento de Sociología entre el 2014 y el 2016 y el 2016 y el 2018 en la misma universidad, la Universidad de Chile. Actualmente preside la Fundación Nodo 21, así es que, Carlos, te damos la palabra y muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Ahí, ¿se escucha bien? Te escuchamos ahí perfectamente, muchas gracias.
Muchas gracias a Flaxo y a la Universidad Andina por la invitación, en primer lugar. Yo me quiero concentrar respecto a la especificidad del caso chileno, no tanto en el problema de la confianza que puede haber en los sistemas electorales, que creo que no ha sido el tema más complejo que tenemos en este rato, sino en problematizar la capacidad que tenga la esfera política en este rato de encauzar o no institucionalmente una crisis social que estamos viviendo, que es muy aguda, que creo que marca una situación distinta a la que se está viviendo en el resto de la región y de la cual, por lo menos en décadas anteriores, Chile había aparecido como una excepcionalidad, sobre todo en los años 90, digamos, ¿no? Aquí los gobiernos empezaban y terminaban después de la transición, todos, etcétera, mientras en el resto de América Latina las cosas parecían tener otro cariz. Entonces, voy a tratar de aventurar en construir algunas hipótesis al respecto. Lo primero que hay que señalar es que después de un pic de inscripción en los registros electorales para el plebiscito que pone fin al periodo autoritario el año 88, el 5 de octubre del año 88, en que se vota el sí y el no por la continuidad de la dictadura de Pinochet. Después de eso, que es un gran momento de inscripción en los registros electorales y un cierto ascenso que ocurre hasta la segunda elección presidencial del año 93, de ahí en adelante se inicia un ciclo de caída prácticamente continuo de participación electoral en Chile, que creo que se ha tematizado poco y se ve poco desde afuera. Lo digo porque hace poco tenía una consulta sobre esto en una exposición en Claxo también, por colegas brasileños, por colegas argentinos. El año 94, el año 95, ya los no inscritos van aumentando de un 20% a un 30%. El año 97, el 40% de la población ya no está inscrita en los registros electorales. Y se trata sobre todo de una juventud popular, yo diría marginal, en las comunas de menores ingresos. Ante esa situación se decide declarar anular la inscripción y pasar a una inscripción automática y un voto voluntario. Pero la participación sigue cayendo. A lo que vamos arribando, sobre todo en los últimos 15 años, y este es un dato sin el cual no se puede entender lo que está ocurriendo actualmente en Chile, es ya a una inexistencia abierta de grandes mayorías políticas sustantivas. Ese es un panorama en Chile que, sobre todo en la última década, contrasta muy fuerte con el panorama que teníamos en la década de los 90, donde aparecían dos grandes coaliciones, básicamente liderando la concertación de partidos por la democracia y bueno, los distintos nombres que ha tenido la derecha chilena, que básicamente todavía reproducían el conflicto del sí y del no, de la transición a la democracia. Ese conflicto se empieza a desdibujar crecientemente y ya en los últimos tiempos estamos teniendo participación electoral incluso bajo el 50%. Tenemos uno de los niveles de participación electoral más bajos de América Latina y esto es anterior a la pandemia. El segundo gobierno de Bachelet tiene un apoyo total del electorado posible de 24,6, 24,8%. Piñera tampoco tiene un apoyo de mucho más de un cuarto del electorado total, digamos. Ahora vamos a tener por primera vez este domingo, ustedes saben, un plebiscito y vamos a ver qué ocurre con la participación electoral en pandemia. Yo tengo la impresión de que puede crecer porque por otros factores que me voy a referir ahora a ellos. Pero lo que me refiero es a que, sobre todo, empezamos a avanzar a un panorama muy fuerte de inexistencia de mayorías políticas sustantivas, que lo que van reflejando es una crisis de representación política muy grande. El voto además es muy volátil, la participación electoral es muy volátil y además empieza a crecer mucho el voto cruzado. Es decir, voto por el candidato presidencial de una coalición y voto por el candidato parlamentario de la otra coalición, sencillamente, ¿no? Entonces no hay grandes lealtades políticas, hay una disolución de lealtades políticas duras, muy fuerte, y eso quiere decir, o arriesgo como hipótesis, digamos, de conversación, que los grandes elementos que estaban en la base de la cultura política de la transición, del sí y del no, que era básicamente el conflicto entre el Estado y el mercado, que de alguna manera también era una tensión entre las nociones de igualdad y libertad, etcétera, se van desdibujando crecientemente para este individuo que ya no encuentra identificación en esas esferas. Las fuerzas políticas emergentes tampoco logran resolver ese déficit de representación política
Y entonces lo que estalla es una sociedad básicamente en una imagen del desborde de lo político. Yo creo que aquí tiene que ver sobre todo con una sociedad chilena más que avanza en una transformación social y cultural muy acelerada, sobre todo en los últimos 3 lustros, los últimos 15 años, de la cual la esfera política no da cuenta, y en general la esfera institucional. El trabajo avanza en niveles de localización espacial y temporal, si ustedes quieren, de su espacio fabril, clásico o de la oficina, para hacerse ubicuo sobre toda la vida cotidiana sin regulación, y termina crecientemente enfrentado más bien en esferas judiciales, que no, por lo tanto hay una especie de renuncia de la política a procesar conflictos sociales legítimos. Con los conflictos culturales ocurre otro tanto, las crisis y las grandes polémicas que han habido en torno al aborto o a otro tipo de conflictos culturales tan fuertes como eso han terminado en el Tribunal Constitucional, y no son capaces de ser canalizados por vías institucionales de procesamiento, si ustedes quieren, de deliberación racional de tipo democrático. En Chile, ustedes deben saber el nivel de privatización que alcanza la vida cotidiana, es prácticamente inédito respecto a América Latina en términos de salud, de vivienda, de educación, y se llega a situaciones como la que el 77 o 78% en los últimos 2 años anteriores al llamado estallido de causas que están procesadas en los tribunales civiles corresponden a deudas, pero a deudas por educación, por salud, por vivienda, no son deudas de consumo. El crédito se termina transformando en una suerte de extensión del salario, si quieren. Y eso tampoco alcanza un procesamiento, un registro de los números de los ministerios, un procesamiento institucional. Entonces, estamos ante una esfera institucional que está sumamente desajustada de una serie de transformaciones sociales y culturales que se aceleran y por lo tanto tienden al desborde de la institucionalidad. Ante eso, la política no logra encauzar esto de manera institucional, y ante una situación prácticamente de asedio, un parlamento asediado, se abre una coyuntura de transformación constituyente, que es la que en este rato estamos viviendo con un nivel de incertidumbre bastante alto. Creo que va a tener una aprobación fuerte y sustantiva el problema de impulsar un nuevo proceso constituyente, pero cómo eso va a empezar a tener lugar, bajo qué reglamentos, etcétera, eso abre todavía un campo de incertidumbre enorme. Y si eso va a restituir o no las posibilidades de participación es todavía un dilema muy abierto. Pero en este rato lo que tenemos es una situación, como les decía, de un abismo entre política y sociedad. Muy fuerte, muy fuerte. Afuera quizás se puede identificar figuras, yo lo que estoy tratando de insistir que no tienen ningún anclaje. En este rato estamos viendo competencias entre candidaturas, entre comillas, presidenciales, que no miden más de 11 o 13%. En los años 90 no se hubiese pensado nunca en una alternativa presidencial, ninguna coalición se hubiese fijado en un militante de sus filas, digamos, con menos de 32, 44, 46% como precandidato, sencillamente. Y hoy estamos en una competencia de derecha. Entonces, esto también ha terminado desdibujando en este nuevo individuo que estalla, incluso los anclajes y los clivajes de izquierda y derecha, por lo menos en sus significaciones tradicionales, lo cual obliga también a una resignificación de esos horizontes dentro de esta situación que estalla, como digo, ante un nivel de mercantilización y de privatización extremo de la reproducción de las condiciones de vida material. Yo aquí creo que esto tiene que ver, y con esto voy terminando, con una situación que es importante tomar en cuenta a la hora de considerar el caso chileno. Y es que a diferencia de las experiencias, del resto de las experiencias latinoamericanas, nosotros tuvimos la dictadura más refundacional, si ustedes quieren, en términos de estrategia de desarrollo capitalista de toda América Latina. Aquí la llamada reforma estructural o el giro neoliberal se empieza a operar básicamente desde el año 75, en que los Chicago Boys desembarcan en el comando económico de la Junta Militar. Por lo tanto, al momento ya de las transiciones a la democracia, el año 88, llevamos prácticamente 15 años ya funcionando bajo esas reformas estructurales. Es decir, no es el consenso de Washington el que impulsa ninguna cuestión en Chile, sino que el consenso de Washington más bien sistematiza una experiencia que ya en Chile llevaba corriendo prácticamente 15 años. Me refiero al año 88-89, ¿no?, cuando se formulan esos consensos.
mucha literatura les llama, es una especie de consenso de Santiago más bien, ¿no? Por lo tanto, el problema en la reforma estructural no es un tema en la transición chilena, como sí lo es, por ejemplo, en Argentina, en Brasil, en el mismo Ecuador, como lo es la crisis final de los 80, por ejemplo, en Venezuela, como lo es también en Perú, como lo es incluso ya con Salinas de Gortari en México, etcétera. En el caso chileno, en la medida en que todo eso es una situación que no se discute en la transición, para utilizar una figura como Norbert Lechner, se concentra más bien en los dilemas procedimentales de una especie de recuperación de los aspectos formales de la democracia política, sin considerar aspectos de democratización social sustantivo. Por lo tanto, el modelo, si ustedes quieren, permanece indiscutido y sigue corriendo bajo apellidos civiles, y termina generando este desanclaje enorme entre política y sociedad que termina de estallar ahora. En el caso de la sociedad chilena, entonces, si quisiéramos medir en términos de experiencia neoliberal, vamos a cumplir casi medio siglo. Si consideramos un reloj corriendo desde el año 75. Es más largo incluso que el periodo anterior de industrialización sustitutiva, digamos, lo que ha vivido Chile en esa experiencia. Que se suele tematizar como una especie de estado de excepción, y la verdad es que ha llegado a ser más permanente y más arraigado, y alcanza un nivel de profundidad que prácticamente es de una distinción y una especificidad, incluso ustedes lo saben, planetaria, digamos, ¿no? El problema de la privatización de los sistemas de pensión, etcétera. Entonces, todas estas cuestiones tenían a gente marchando de más de 1,5 millones de personas mucho antes de que estallara todo esto en octubre, sencillamente. Esto explota en octubre, y aparece una política entonces completamente desbordada en la posibilidad de producir un encauzamiento institucional de esta situación, como esfera de procesamiento de conflicto, me refiero, en este rato. Por lo tanto, lo que se ve interpelado en este rato, en la esfera política en Chile, es una profunda reforma institucional, y esa es la coyuntura, yo diría, que se está abriendo recién, ante la cual podríamos esperar una recuperación de tasas de participación electoral que hasta este momento se venían sistemáticamente debilitando de una manera, insisto, sostenida desde el año 93 en adelante en la experiencia política chilena. Por eso, de ese modo, diría que estamos en ese... No, está bien, aquí termino. Yo diría que ese es el dilema, entonces, en el que estamos justamente en este rato, y bueno, además, toca la casualidad de que este foro se produce justo antes del domingo, en que estas cuestiones van a poder evaluarse ya con cifras y datos en la mano, digamos, y todos estamos sumamente expectantes de ese proceso. Eso les puedo comentar del caso chileno. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias, sumamente interesante. Solamente antes de pasar a la siguiente exposición, les quiero recordar a nuestros participantes que pueden hacernos llegar sus preguntas, sea a través del botón del chat en la aplicación, o los comentarios en Facebook Live, y luego nosotros los veremos, pues, y tendremos una ronda de discusión hacia el final. Vamos a pasar con Fabián Novak. Fabián Novak es abogado, máster en Derecho Internacional Económico y doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es subdirector del Instituto de Estudios Internacionales IDI de la misma Pontificia Universidad Católica del Perú. Y es profesor principal de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de esta misma universidad. Querido Fabián, tienes tú el piso. Muchas gracias, Diego. A ver, quiero saber si ya me ven en la pantalla la presentación. Sí, lo estamos viendo. Sí. Lo que no estoy seguro es cómo pasarlo, a seguir pasando la transparencia que sigue. En la parte inferior izquierda, de manera transparente, deben estar unas flechitas. Ok, ya. Sí. Gracias. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos los compañeros de la mesa, las compañeras de la mesa y sobre todo al público, y también, por supuesto, a Cipri por haber tenido a bien invitarme, y a Diego Pérez, por supuesto, gran amigo. Lo que yo me voy a enfocar en estos 10 o 12 minutos es sobre el proceso electoral en el Perú y las perspectivas de la democracia peruana.
En ese sentido, bueno, básicamente informarles algunos rasgos generales del próximo proceso electoral en el Perú. El 11 de abril del próximo año va a haber elecciones generales en mi país. Esto implica no solamente elegir al presidente o presidenta de la República, sino también a 2 vicepresidentes y finalmente a los 130 miembros del nuevo Congreso de la República. En el sistema constitucional peruano, a partir de la Constitución del año 93, nosotros tenemos un sistema unicameral, es decir, no tenemos 2 cámaras como lo fue hasta ese año, y esto va a continuar. Se han aprobado por el Congreso de la República una serie de reformas electorales, no voy a ingresar a ellas. Por ejemplo, el tema de la paridad, ¿no? La obligación de que en las listas congresales necesariamente hay un intercalo entre hombre-mujer, mujer-hombre, ¿no? Pero luego también incluso en las planchas presidenciales, ¿no? Es decir, si el candidato presidencial es varón, pues la primera vicepresidenta tiene que ser mujer y el segundo varón y así sucesivamente. Se han aprobado otros esquemas como la no reelección congresal, que desde todo punto de vista es bastante mala como medida, debido a que es muy difícil para los partidos políticos cada 5 años tener que renovar a 130 candidatos al Congreso. Pero en fin, esto es parte del populismo que estamos viviendo y del cual vamos a hablar más adelante. En cuanto a la situación de la democracia peruana, cómo nos agarra a los peruanos este proceso electoral, quiero decir que, siguiendo un poco los criterios de IDEA Internacional en su estudio elaborado a fines del año pasado, el 2019, el Perú debe ser calificado como una democracia de rango medio. Es decir, claramente no somos una dictadura, tampoco tenemos un sistema autoritario, felizmente, pero tampoco somos una democracia híbrida ni débil. Pero claro, tampoco somos Uruguay en el sentido de que no tenemos una democracia alta. Tenemos una democracia de rango medio. Ahora, ¿eso qué implica? Bueno, eso implica, en primer lugar, que tenemos una serie de fortalezas como democracia. Una serie de buenas prácticas democráticas, como por ejemplo en el tema de elecciones limpias. Las elecciones desde hace mucho tiempo en el Perú no son cuestionadas. Nosotros siempre invitamos a organismos foráneos para observar, y estas siempre, tienen ese rótulo de elecciones limpias. Tenemos un sufragio inclusivo en la medida de que todos los sectores de la sociedad participan. Hay una integridad de los medios de comunicación, aunque esto en el último año y medio está siendo cuestionado. Hay también una participación electoral masiva de la población, aunque hay que anotar que, a diferencia de Chile, como decía nuestro compañero Carlos, aquí el voto es obligatorio, no es voluntario. Asimismo, tenemos una serie de mecanismos de democracia directa que constantemente son empleados, es decir, consultas a la población sobre temas trascendentes. También hay una práctica de una democracia regional y local constante. No solamente entonces la democracia se practica a nivel general o nacional, y contamos en todo nivel, tanto local, regional como nacional, con gobiernos representativos. Ahora bien, si ya no hablamos de las fortalezas, sino de otros elementos de nuestra democracia que tienen niveles aceptables, pero que podemos todavía mejorar en el Perú, tenemos lo que está reflejado en este momento en la pantalla, que es el acceso a la justicia, ¿no? Que todavía tiene algunos problemas que resolver, el tema de libertades civiles y respeto a los derechos fundamentales. Sobre igualdad de género se ha avanzado muchísimo en el Perú, pero todavía hay algunos elementos por avanzar también. Lo que es la igualdad entre grupos sociales, este es un elemento que todavía tenemos que trabajar mucho en el Perú. La independencia judicial y la no interferencia de otros poderes, y la participación de la sociedad civil. Es decir, estos es un poco los elementos positivos, tanto fortalezas como elementos que tenemos de nuestra democracia con niveles aceptables. Sin embargo, ¿dónde están los problemas? Y es donde yo me voy a concentrar. Nosotros en nuestra democracia en el Perú tenemos una serie de aspectos críticos que pueden tener un posible impacto en el próximo proceso electoral. Yo voy a señalar 6 por razones de tiempo, muy rápidamente además. En primer lugar, hay un muy bajo compromiso con la democracia en el Perú.
Si nosotros analizamos los resultados del último barómetro de las Américas de agosto del año 2020, o sea, hace muy pocos meses, solo el 49% de la población peruana respalda la democracia. Claro, si lo comparamos con Uruguay, en Uruguay el 76% de los uruguayos respaldan su democracia. Acá no llega al 50%. Pero lo más grave es que esto ha venido descendiendo progresivamente desde el año 2012. Por tanto, hay una tendencia a la baja. La satisfacción con la democracia en el Perú es solo de 28%. Es una cifra bajísima, sobre todo que esta es una cifra prepandemia. Es decir, imagínense ustedes en qué nivel estará ahora. En el 2012, es decir, hace 8 años, era del 51,8%. Entonces, hemos bajado enormemente nuestra satisfacción con el sistema democrático. El 59% de la población estaría de acuerdo con el cierre del Congreso. Nos sigue México con 28. O sea, hay una diferencia de más de 30 puntos, lo que determina pues que hay una diferencia sustantiva. Asimismo, solo el 29% de los peruanos señala tener interés en la política, lo que lo ubica en el puesto 13 de los 18 países de la región. El 31% de la población peruana, según Ipsos, una encuestadora muy conocida acá en agosto de este año, precisa que no votaría por ningún candidato, ¿no? Es decir, hay un nivel de insatisfacción bastante alto. Y bueno, varios informes señalan que este nivel de desapego a la democracia en el Perú responde a una serie de factores, pero sobre todo al tema de la desigualdad social, económica que existe en el Perú, y por otro lado, el desencanto del poblador y pobladora peruana con los líderes políticos, fundamentalmente por los altísimos niveles de corrupción que vamos a ver más adelante. Un segundo elemento crítico de nuestra democracia es una tendencia militarista marcada, que no veíamos desde hace mucho tiempo. El barómetro nuevamente 2020 señala que el 52,6% de los peruanos justificaría un golpe de Estado si hay mucha delincuencia. Y el 57,2% también justificaría el golpe si hay mucha corrupción. Bien, este es el peor resultado de la región y crecemos 20 puntos en relación al año 2017. Por el contrario, casi el 60% de la población confía en las Fuerzas Armadas, lo cual no está mal. Digamos, es siempre bueno que la población confíe en sus instituciones. El problema es ese desfase, ¿no es cierto?, que vemos en los resultados del 52-57, que justificaría un golpe, y por otro lado el apoyo a las Fuerzas Armadas. Ese cóctel, digamos, es un poco explosivo. El actual gobierno no predica con un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque tenemos un primer ministro, que es un general en retiro, tenemos un ministro de Defensa, que es otro general en retiro, tenemos un ministro del Interior, que es otro general en retiro, es decir, tenemos plagados los puestos más importantes de nuestro gobierno con militares en retiro. Existen además hasta 8 precandidaturas militares de militares retirados, cosa que tampoco se había visto desde hace mucho tiempo. Esto es lo que una revista política en el Perú llamada Careta llama la temporada verde olivo, ¿no? Es decir, hay una tendencia muy clara hacia, digamos, que los militares comiencen a querer participar en las elecciones, pero además, cuando vemos que hay en esas precandidaturas, hay uno de ellos que está siendo acusado y procesado por un presunto asesinato de un periodista, otro que está preso actualmente por haber participado en asesinato de policías, y otro que elaboró el prólogo a una terrorista, Elenita Raguirre. Digamos que con esto no quiere decir que las 8 precandidaturas militares son de ese nivel, porque sería demasiado injusto y no es verdad, pero digamos que en ese cóctel también hay precandidaturas complejas. Un tercer problema es una tendencia muy fuerte al populismo. Este es algo que no se veía en el Perú, digamos, con efectos nefastos, ¿no? Porque había populismo, siempre lo ha habido, pero no con estos niveles. Si ustedes se fijan, a nivel de Congreso y Ejecutivo, en realidad hay una pugna por ver quién es más populista, ¿no? El Congreso en la actual pandemia ha planteado
planteado 74 proyectos de ley para reformar el sistema de pensiones y perforarlo. 30 para aplazar, suspender o fraccionar los pagos de deuda. 25 para controlar precios. 7 proyectos para controlar las tasas de interés y 10 para reformar el sistema tributario. Todos proyectos, digamos, muy populistas y que no toman en cuenta el forado económico que esto representa para la economía. Y en materia del Ejecutivo, no se queda atrás. Cerró el Congreso, desde mi perspectiva inconstitucionalmente, se enfrenta permanentemente con el Congreso, planteó la abolición de la inmunidad parlamentaria, lo que en países latinoamericanos como el nuestro es tremendamente popular, pero tremendamente nefasto también, debido a la independencia, a esta falta de independencia judicial. Planteó la eliminación de la reelección congresal, que ya les dije se aprobó y que también es nefasta para los partidos políticos, e incluso en un momento se planteó expropiar las clínicas privadas en el Perú si es que no ajustaban sus precios por el tema de la pandemia. Bien. En cuarto lugar, hay una crisis de los partidos políticos y una atomización de la representación política en el país. Hoy en día, si uno analiza las fuerzas en el Congreso, uno no puede establecer un número en función de los partidos que están representados en el Congreso, sino de las facciones que están dentro del Congreso. Me explico, no es lo mismo el número de partidos que hay en el Congreso que el número de facciones. Es decir, los partidos políticos tienen facciones en su interior. Y entonces uno en el Congreso actual encuentra hasta 17 facciones diferentes. Un Congreso absolutamente atomizado. Esto va a variar en las próximas elecciones. Perfecto. En 1 o 2 minutos termino. 2 minutos termino. Esto no va a variar en el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos 24 partidos o movimientos políticos que están habilitados para participar en las próximas elecciones, y algunos de estos partidos políticos son vientres de alquiler. ¿A qué le llamamos eso acá en el Perú? Que son partidos de rótulo que yo, por ejemplo, si estoy interesado en postular a la presidencia, pues adquiero esa marca, ¿no es cierto?, ese partido que ya tiene toda la plataforma hecha y me lanzan a la presidencia. Sin ideología, sin antecedentes, sin vinculación con ese partido político. Por tanto, lograr consensos en el próximo Congreso va a ser extremadamente complejo. El penúltimo tema complejo en nuestra democracia son los altos niveles de corrupción de las autoridades. Bien, tenemos un expresidente con prisión domiciliaria por presunto delito de corrupción, otro expresidente en proceso de extradición, otro expresidente con impedimento de salida, ya van 3, y el actual presidente, Vizcarra, con 46 denuncias por corrupción, y bueno, ahí decía un pedido de vacancia, pero hoy se acaba de presentar el segundo pedido de vacancia por incapacidad moral. Las pérdidas por corrupción en el Perú son muy altas, 23 millones de soles en el 2019 según Contraloría, y por el caso Odebrecht y demás empresas brasileñas se calcula que las pérdidas han sido de más de 15.000 millones de dólares. Para terminar, hay un sexto y último problema, que es una preferencia electoral hasta la fecha, en las próximas elecciones, repito, hasta el día de hoy, por alternativas populistas o autoritarias, ¿no? El candidato que tiene más preferencias, George Forsyth, es un independiente que acaba de asumir uno de estos partidos que llamaba yo de alquiler, vientres de alquiler, tiene 23% de intención de voto, y bueno, los dos antecedentes que hay de él es que es un arquero de fútbol, ha sido un arquero de un equipo muy popular del Perú, Alianza Lima, que además es mi equipo, y lo otro es que ha sido alcalde de un distrito por año y medio. No se conoce otra gestión, y él casi tiene la cuarta parte de la población que lo respalda. Y el otro es un militar en retiro que, como ya les había dicho, tiene un problema de proceso judicial por un presunto asesinato de un periodista. Entonces, digamos que el próximo proceso electoral va a ser muy complejo. Hay mucha preocupación por estos problemas que acabo de señalar. Bueno, muchas gracias por su atención y me quedo a disposición luego para las preguntas que quieran formular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Fabián. Además, impecable con el tiempo. Te agradezco inmensamente. Vamos a pasar ahora con con la exposición de Michael Camilleri. Michael Camilleri es el director del programa Peter D. Bell de Estado de Derecho de Diálogo Interamericano. Es abogado internacional y ex diplomático. Sirvió en la administración del presidente Obama de 2012 a 2017 como asesor para el hemisferio occidental en el equipo de planificación de políticas del secretario de Estado y como director para asuntos andinos en el Consejo de Seguridad Nacional. Michael, tienes la palabra, tienes el piso. Muchas gracias, Diego. Espero que me escuchen bien. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a mis copanelistas. Un gusto estar con ustedes. Esta es, por supuesto, una discusión sobre la democracia y las elecciones en América Latina y vamos a abrir un poco la cancha porque me han pedido hablar del caso de Estados Unidos y en particular de las elecciones que tendrán lugar en menos de 2 semanas. Y me iré refiriendo durante, digamos, la presentación a algunos factores estructurales importantes de la democracia estadounidense actual. Voy a hablar de algunos temas de contexto, del estado actual de la contienda, así como de algunos escenarios electorales, digamos, más de cuestiones procesales. Y bueno, si hay tiempo luego en las preguntas podemos quizás ver algunas de las implicancias de estas elecciones para las relaciones entre Estados Unidos y América Latina. A ver, comenzando con el contexto. Estados Unidos está viviendo un momento de alta polarización que se traduce en una cierta tensión en la sociedad, cosa que se vio muy claramente durante las protestas y contraprotestas por temas de justicia e injusticia racial durante los meses de verano. Y esto, de alguna manera, también traduce una alta motivación política. Hay muy poca gente que es indiferente a la figura de Donald Trump y las elecciones de este año se convierten de alguna manera en un referéndum sobre el presidente Trump. Las divisiones en Estados Unidos actualmente son muchas, son culturales, son políticas, son raciales, son geográficas, son demográficas, son de género, de edad. Para dar, digamos, dos indicios solamente de estas divisiones, en las elecciones del 3 de noviembre, probablemente el 70%, 3 de 4 personas de color, digamos, gente afroamericana, latina, de ascendencia asiática, indígenas, digamos, el 70% de esta gente va a votar por Biden, aproximadamente. Y entre la población blanca, que es cada vez, digamos, menor como porcentaje, Trump va a ganar esa población por entre 10 y 15 puntos. Así que hay una división racial ahí muy clara. En el tema de género también, una brecha más grande que nunca. Actualmente, según las encuestas, Donald Trump está liderando entre los hombres por 3 o 4 puntos y Biden está liderando entre las mujeres por algo como 25 puntos. Es decir, la ventaja de Biden en este momento se explica en buena parte por estas brechas, digamos, estas divisiones por raza y por género que dan, digamos, alguna idea de los distintos tipos de divisiones y tensiones que tenemos en la sociedad. ¿Cuál es entonces el estado actual de la carrera? Yo diría que hay digamos, para hacerlo de forma resumida, hay una ventaja sólida, estable, pero no insuperable del candidato demócrata Joe Biden. Actualmente, digamos, el promedio de las encuestas es del 52% para Biden contra el 22% para Trump, digamos, una ventaja de casi 10 puntos exacto. Y lo interesante aquí es que estas encuestas han sido bastante estables. De hecho, es solamente en las últimas semanas que
que Biden ha logrado superar un poco un rango bastante pequeño que tuvo entre mayo y octubre. Entre el 1 de mayo y el 1 de octubre siempre tuvo Biden una ventaja entre 5.2 y 9.6 puntos. Digamos, una brecha de 4,5 puntos. Eso a pesar de realmente meses muy turbulentos en la vida nacional, con la pandemia, con las protestas, del tema de violencia policial y racismo, con las dos convenciones de los dos partidos que usualmente mueven las encuestas en estos años de elección presidencial. Ninguno de estos eventos o políticos o de la vida, digamos, nacional logró cambiar mucho las encuestas. Fue solamente después del primer debate, el 29 de septiembre, cuando Trump tuvo realmente un desempeño bastante agresivo, insultando a Biden, interrumpiéndolo, insultando a su familia, digamos, eso fue una cosa realmente con poco precedente en los debates presidenciales de este país. Fue solamente después de eso que Biden logra, digamos, ir subiendo más allá de este pequeño margen que había tenido su ventaja sobre Trump, y ahora vemos que ese margen vuelve un poco a bajar a lo que era en esos meses entre mayo y octubre, y se ubica actualmente en 10 puntos, pero acercándose, digamos, al tope que había tenido anteriormente. Así que ha sido una ventaja, digamos, sólida, significativa y estable, pero no insuperable, como vamos a hablar más adelante. Ahora bien, muchos sabrán que las elecciones de Estados Unidos no se deciden por el voto popular. Si fuera así, digamos, la gente que hace estadísticas y estudian las encuestas, según ellos, digamos, actualmente la probabilidad que gane Biden en el voto popular es de un 96%. Digamos, es altísima la probabilidad de una victoria de Biden en el voto popular, pero como sabemos en Estados Unidos la historia es un poco más complicada porque tenemos el colegio electoral. De hecho, hace 4 años Hillary Clinton ganó por casi 3 millones de votos el voto popular, pero perdió en el colegio electoral. ¿Cuál es la situación entonces en el colegio electoral? Que, digamos, requiere ver las encuestas de los estados y sobre todo de unos 10 o 12 estados realmente clave, los llamados swing states, los estados bisagra. También le dan la ventaja a Biden. Actualmente los cálculos son de una probabilidad de una victoria de Biden de quizás 87%, que es, digamos, más baja que el voto popular, pero aún importante. Pero aquí, cuando entramos a ver, digamos, los estados clave, se ve que todavía, digamos, hay un margen de incertidumbre, digamos, importante. Los estados probablemente más importantes para esta elección, por ejemplo, son el estado de Florida, donde Biden está liderando por 3.8 puntos, el estado de Arizona está liderando Biden por 3.6 puntos, y el estado de Pennsylvania, donde Biden lidera por 6.8 puntos actualmente. Ventajas seguramente, pero son ventajas que sin duda son superables si algo pasa, digamos, si hay algún tipo de sorpresa de octubre en estas 2 semanas que quedan. Hay un debate, el último debate del día de mañana, de hecho, que podría ser una última oportunidad para Trump para mover las encuestas, o incluso, digamos, podría pasar que las encuestas se equivocan, ¿no? Cosa que pasó de cierta manera hace 4 años, y este año con la pandemia, con los cambios en la modalidad de voto, nadie sabe realmente si las encuestas están midiendo correctamente la contienda. Y eso me lleva, digamos, al último punto que voy a hablar, y es el proceso democrático en sí. Quizás en otros años no hubiera sido tan importante hablar de este tema, pero como estamos en tiempo de pandemia, creo que es importante señalar algunas cosas. Lo más fundamental, me parece, es que mucha gente, quizás 1 de 3 personas, más de 50 millones de personas, va a votar por correo.
Los sistemas de voto por correo en este país siempre han existido, pero en general no están diseñados para un monto tan grande de votos. En general, el voto por correo se cuenta uno por uno, se cuenta por mano, se va comparando la firma del voto con la firma que está como en los archivos del registro electoral. Así que es un proceso realmente no diseñado para millones de votos, sino para cientos o miles de votos de personas que son diplomáticos o militares, digamos, gente que por alguna razón no está en su distrito el día de las elecciones. Esto cambia totalmente en contexto de pandemia. Y para entender por qué puede ser problemático eso, hay que entender dos cosas. Primero, en muchos estados, el voto por correo puede llegar mucho antes de la elección, pero no se empieza a contar hasta el día de elección o quizás el día antes. Y por ser tan lento ese conteo, probablemente en esos estados, como incluyen algunos estados clave como Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, en esos estados probablemente no vamos a tener un resultado hasta días después de la elección. El segundo factor importante es que los demócratas tienden a votar mucho más por correo que los republicanos. Donald Trump ha insistido que el voto por correo es fraudulento, está llamando a su gente a ir a votar en persona y todas las encuestas indican que masivamente, digamos, va a haber una diferencia entre demócratas que podrían votar entre 50 y 60%, incluso más por correo, y los republicanos que quizás 10 o 20% irá a votar por correo. Eso quiere decir que la noche de la elección, la noche del 3 de noviembre, el voto que se cuenta inmediatamente, el voto en persona, que es electrónico, que es automático, que se cuenta muy rápido, ese voto probablemente va a favorecer al candidato Donald Trump. Y podríamos estar ante lo que se está llamando un red mirage, un espejismo rojo referido al Partido Republicano, en que el voto recibido el 3 de noviembre favorece mucho a Trump, pero luego con los días siguientes se va contando el voto por correo y Biden, digamos, va superando, digamos, según las encuestas actuales que tenemos. Pero, ¿qué puede pasar en esos días? El presidente Trump podría cantar victoria, podría presentar demandas legales para prevenir el conteo del voto por correo, podría mandar a su gente, digamos, a veces su gente armada, sus seguidores más apasionadas, a rodear los centros de conteo, y podríamos tener protestas contra protestas, incluso violencia política y terminar posiblemente en una crisis constitucional con todas las controversias legales que hay respecto al conteo de los votos y algunos otros escenarios que podríamos discutir. Así que es realmente... sí. Nos quedan 3 minutos nada más. Fantástico. Termino con esta idea, digamos, de que, digamos, hay unos escenarios que digamos, no es para ser alarmista, pero, digamos, se está hablando seriamente de un posible escenario de un conteo extendido y posiblemente bastante, digamos, controvertido, caótico y con resolución no muy fácil. Para terminar, digamos, menciono el estado de Florida porque me parece que, como siempre, va a ser clave el estado de Florida, pero este año quizás más clave aún porque Florida, a diferencia de muchos estados, sí empieza a contar el voto por correo mucho antes, 40 días antes de la elección. Entonces, Florida muy posiblemente va a poder dar un resultado la noche de la misma elección. Y en el caso de ganar el estado de Florida, el candidato Joe Biden, es casi imposible que Trump pueda ganar. Trump tiene que ganar en Florida para tener un escenario, digamos, un mapa de colegio electoral alcanzable. Así que para quienes están siguiendo las elecciones el 3 de noviembre, fíjense particularmente en el resultado en Florida. Si Biden gana, probablemente vamos a tener una elección más o menos normal que se resuelve rápidamente y sin mayores controversias. Y si Trump gana en la Florida, pues estamos en un escenario quizás desconocido
que podría extenderse en los días y las semanas con consecuencias realmente no totalmente claras. Con eso termino. Muchas gracias y pendiente de cualquier pregunta. Fantástico, Michael, muchísimas gracias. Igualmente, con el tiempo perfecto, y te agradezco mucho por eso. Bueno, vamos a cerrar esta reflexión o esta revisión con la ponencia de Constanza Massina. Constanza es doctora en Ciencias Políticas por la Universidad Católica Argentina. Realizó una maestría en Economía y Ciencias Políticas de NCADE y se graduó en la Universidad de El Salvador en Relaciones Internacionales. Es profesora e investigadora de la Universidad Argentina de la Empresa, se desempeñó como asesora en el Honorable Senado de la Nación y trabaja como docente en UADE, tanto en grado como en posgrado, y a nivel de doctorado y de maestría también dicta cursos en el doctorado de Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, de la Universidad de El Salvador y de la UBA. Así es que con esto, pues, Constanza, tienes la palabra. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Muchísimas gracias, Diego. Gracias por compartir este espacio. También agradecer a los panelistas sus presentaciones, todas muy interesantes, y me doy cuenta, Diego, de que nos complementamos entre todos. Hay muchas cosas que ellos dijeron que yo las retomo para cerrar ahora. Una reflexión más amplia sobre el estado de la democracia en el mundo y especialmente de la democracia en América Latina. Ustedes saben que la caída del muro de Berlín nos llevó a creer en la ilusión de que al final y al cierre del siglo XX el mundo había aprendido una lección, que no habíamos llegado al fin de la historia, cuanto menos parecía el fin de una historia de confrontaciones entre modelos autoritarios y modelos democráticos. Era la culminación de un proceso iniciado a mediados de los 70, una oleada especialmente fuerte en pro de la democratización en el mundo. Pensábamos entonces que el oleaje iba a ser suficientemente fuerte para que esta tercera ola inundara el planeta. Desde los años 80 y 90, la política comparada latinoamericana fue prolífica en el estudio de estas transiciones desde un gobierno autoritario y de los problemas de la transición y la consolidación democrática. Mientras ocurrían estas transiciones, más lentas, más graduales, abruptas, negociadas, pactadas o controladas, se escribían las páginas que aún hoy son los pilares clásicos sobre el tema y que seguimos estudiando. Los inciertos regímenes de la tercera ola democratizadora reflejaron una amplia variedad de débiles e incompletas democracias adjetivadas, y muchas de estas han enfrentado un nuevo patrón de inestabilidad política que se diferencia en un aspecto fundamental de los clásicos quiebres democráticos, la ausencia de breakdown. Sin embargo, en no pocas democracias delegativas se ha venido observando un proceso de deslizamiento paulatino, pero persistente, hacia el autoritarismo. Para algunos se trata de un proceso de recesión democrática, mientras que otros lo visualizan como una verdadera ola autocrática. Contraola autocrática, era la traducción. En estos 30 años hemos visto un importante número de presidentes latinoamericanos, que todos los que hoy estamos, salvo el caso de Chile, que no completaron los mandatos para los que habían sido electos. Desde el regreso a la democracia, la región vivió estas situaciones, donde el posible ha sido la finalización anticipada del ejercicio del mando presidencial. Ocurra esto por medio de su renuncia de un juicio político, una cantidad de presidentes en la región no finalizaron sus gobiernos. De alguna manera, este nuevo patrón destrababa el juego político y reencauzó la institucionalidad democrática. Pero en estos últimos años el campo se ha transformado, el problema se ha ampliado. Pareciera que hoy estamos frente a la crisis de la democracia. Esta crisis es más profunda y no atañe solo a la región latinoamericana. Se expresan líderes que escapan a los controles democráticos que los llevaron al poder y en comportamientos de las élites políticas que rayan el autoritarismo. En los últimos años, una de las principales preocupaciones de la ciencia política ha sido la recesión democrática, es decir, el fin del avance de la democracia, el fin del avance de nuestra tercera ola y el retroceso con respecto a aquella. En el año 2018, Stina Levitz y Daniel Ziblatt publicaron un libro, Cómo mueren las democracias, en el que afirman que aunque los regímenes dictatoriales desaparecieron en gran parte del mundo, las democracias hoy mueren por otros medios. El peligro yace en que mientras antes el fin de una democracia, un golpe de Estado era evidente e indiscutible,
Actualmente la descomposición comienza en muchas ocasiones con la manipulación de las urnas, y ese proceso de desmantelamiento puede ser incluso considerado legal al contar con la aprobación del Poder Legislativo o el Judicial. Hasta hace algunas décadas sabíamos que un breakdown significaba el acta de defunción de la democracia. En la actualidad, sin embargo, no existe una única forma de degradar, vaciar, deteriorar la democracia. Los casos que analizan los autores en cómo mueren las democracias muestran que la lenta erosión de las oligarquías se produce desde adentro. Hoy, las democracias mueren en manos de líderes electos que hacen uso y abuso del poder, de su poder, para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales llegaron al poder. El retroceso democrático es una forma específica de erosión democrática que implica el debilitamiento intencional del sistema de poderes a través de restricciones a las libertades civiles, que este ha sido la forma más frecuente en el último decenio. El índice El estado de la democracia en el mundo define el retroceso democrático como un debilitamiento gradual e intencional del control ejercido sobre las instituciones gubernamentales y de rendición de cuentas, acompañado de una disminución de las libertades civiles. El estudio realizado por VIDEM, Varieties of Democracy, el VIDEM Project, señala que hay un patrón claro. Cuando los países se autocratizan, las elecciones multipartidistas y su calidad no son necesariamente los principales objetivos, sino la libertad de expresión, la deliberación pública y el imperio de la ley. Es decir, los medios de comunicación y la libertad de la sociedad civil y en cierta medida el imperio de la ley son las áreas bajo ataques más severos por los gobiernos durante los últimos 10 años de esta tercera ola, nueva contraola. El estudio VIDEM muestra patrones que en 24 países se ha decaído en términos de democracia liberal entre 2008 y 2018. En casi todos los países en autocratización, eso señala por lo menos 17, hay una caída en el índice que mide la libertad de expresión y los medios de comunicación. Además, en casi todos ellos, la sociedad se está polarizando o un líder populista ocupa el cargo de primer ministro o presidente. Así el populismo y la polarización tóxica van de la mano de la autocratización. La experiencia nos enseña que los proyectos de talante autocrático, estén o no revestidos de formalidades democráticas, arremeten contra estas instituciones, las instituciones de rendición de cuentas, los controles judiciales sobre el Poder Ejecutivo o los controles legislativos del Poder Ejecutivo, descalificándolas ante la opinión pública y con el auxilio de la prensa, muchas veces capturada por los mismos gobiernos. En este sentido, y para dejar claro algunos conceptos a los que hemos hecho referencia en este panel, quiero justamente citar un trabajo del doctor Mario Sarrafeo del 2013, en el que nos ofrecía una distinción entre dos formas de concebir la democracia. Por un lado, la democracia liberal republicana, del otro, la democracia populista. La democracia liberal republicana es heredera de las tradiciones que le dan su nombre y de cada una de ellas recupera y precisa los elementos que la definen. Los elementos fundantes de la primera son el respeto a los derechos del individuo, entendidos como libertades básicas, reunión, opinión, asociación, prensa, los mecanismos de frenos y contrapesos, los check and balances, la temporalidad en el ejercicio del poder y la rotación de cargos públicos y transparencia y rendición de cuentas. Si el liberalismo desconfía del poder, de allí su necesaria limitación, el republicanismo se define por oposición al cesarismo. En esta concepción de democracia, ningún actor tiene jamás en sus manos todo el poder por un periodo de tiempo indefinido, ni tiene la oportunidad de ejercerlo sin control ni contrapesos. En la genética de estas tradiciones está el respeto por quien piensa diferente. El Estado de Derecho es la condición necesaria de este andamiaje y el gobierno o los gobernantes no pueden hacer y deshacer la ley a su antojo, sino que la ley está por encima de aquellos. La democracia populista, por su parte, precisa el mecanismo electoral para llegar al poder, pero una vez en el poder, despliega cierto tipo de comportamientos diferentes. Empecemos por señalar que afecta primero la cultura pluralista, libertades, respeto, tolerancia, y las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas. Así, Sarrafero señalaba que la práctica de la democracia populista se centra en la personalización del régimen,
el predominio del poder ejecutivo en desmedro de los otros poderes, los que son subordinados, colonizados, redefinidos o cooptados por la centralidad presidencial. Hay una permanente descalificación de la oposición y de los medios de comunicación no hostiles, la aplicación de la ley es desigual y, por lo tanto, se desdibuja el Estado de Derecho y hay un uso de la historia y de la conspiración como formas de relatar la realidad. El objetivo último es la refundación de los estados en el orden económico, político y social. Y allí las necesarias reformas constitucionales que dan legitimidad a este nuevo orden. La violencia es una consecuencia de la omnipotencia de la mayoría y de la lógica pueblo-antipueblo. Como decía Sarrafero, la lógica de la polarización y el conflicto reemplaza la lógica de la negociación y la resolución pacífica de controversias entre los distintos sectores e intereses. En América Latina, la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas ha sido señalada por los informes del Latinobarómetro en los últimos años. En el de 2018, Marta Lagos, la directora, sostenía que 2018 fue un año horrible para la región. Los resultados confirmaban que los latinoamericanos estaban como nunca antes insatisfechos con la salud de sus democracias y se inclinaban cada vez más hacia modelos autoritarios. Piensan que esto es 2018, prepandemia, y hasta 2017 el estudio identificaba la diabetes democrática como una enfermedad invisible que termina por matar al enfermo desatendido. Una reducción generalizada de todos los indicadores ha encendido alarmas más estridentes. El respaldo ha caído en 2018 hasta el 48%, 5 puntos menos que el año anterior. En 2010, el índice de apoyo democrático en la región llegaba al 61%. Por primera vez desde que se realiza la encuesta, el 28% de los consultados se declaró indiferente frente a la preferencia por una forma de gobierno en particular. Prácticamente 6 de cada 10 personas consultadas señalaron que no votarían por un partido político, lo cual es una señal de debilidad de las democracias que requiere de partidos políticos que representen las demandas de la población. La indiferencia se acentúa en los jóvenes de entre los 16 y 26 años, otra señal de alarmas por sus futuras consecuencias. Son las personas que nacieron en democracia y no conocieron nuestra larga historia de alternancia entre gobiernos civiles, militares y golpes de Estado. El informe así realiza un diagnóstico poco alentador del estado de la democracia en América Latina. El promedio regional de satisfacción con la democracia es 24%. El resultado más bajo por este indicador desde 1995. Si observamos otros indicadores como el índice de libertad de Freedom House, el Rule of Law, el Democracy Index, en la mayor parte de nuestros países podemos observar cómo estos indicadores van cada vez más cayendo, señalando democracias regímenes híbridos o democracias defectuosas. Y solo en algunos casos, lo que podríamos llamar democracias de calidad, como generalmente se señala los casos de Uruguay y de Costa Rica. La propagación de la polarización tóxica, esa grieta que atraviesa muchos países de la región, es una estrategia peligrosa. Una vez que las élites políticas y sus seguidores ya no creen que los oponentes políticos son legítimos y merecen el mismo respeto, se vuelve menos probable que adhieran a las reglas democráticas en la lucha del poder. Esta misma polarización tóxica que vivimos en la Argentina la está viviendo a partir de lo que recién nos comentaba Mikey en los Estados Unidos en esta elección entre Trump y Biden. Y esto puede poner en marcha... Perdón, nos quedan 3 minutos. Ya voy a la conclusión. Esto puede poner en marcha un círculo vicioso de desconfianza mutua y una violación de las normas que es difícil de detener. Un poco lo mismo que recién nos estaba señalando Mikey. En este contexto, la pandemia ha sido funcional a liderazgos mesiánicos, al avasallamiento institucional y a la concentración del poder en manos de una persona, una vez más, sin rendición de cuentas. Conclusión entonces. Sin embargo, queda la pregunta de si hubo alguna época en que la democracia tuvo mayor consistencia y fortaleza en la región. Por desgracia, la historia de América Latina demuestra que esto no fue así tampoco. La vocación caudillista latinoamericana es un sello indeleble en esta parte del continente. La política latinoamericana históricamente rebosa en ejemplos de homenajes a nuestros grandes líderes y del culto al personalismo.
La encerrona del presidencialismo latinoamericano pareciera pivotear sobre una ética cuasi religiosa, enalteciendo las virtudes del caudillo hasta convertirlo en un semidios, olvidando su faceta humana, es decir, sus defectos. Las liturgias políticas llevadas a la casa con obediencia y fe, porque la fe no se cuestiona y la verdad es una, no muchas. Pero la política democrática supone implícitamente el consenso, el diálogo y no la imposición. No hay adoctrinamiento para la vida democrática, hay ejercicio de la libertad responsable. El consenso en América Latina se logra por la fuerza, no es una construcción conjunta. Los ciudadanos aprendemos de lo que vemos. Las grietas aparecen y se ensanchan por acá y por allá. En lugar de democracia de los acuerdos de consenso, tenemos una democracia que no acepta el disenso, que impone el silencio en lugar de la discusión de ideas. La crítica cuestiona la fe ciega en el líder, y cuando no hay educación, hay adoctrinamiento. Sin embargo, esto no significa que los latinoamericanos no prefieren la democracia, sino que el problema es ya no democracia o dictadura, sino democracia con adjetivos. ¿Qué tipo de democracia? El problema es el apellido que le demos a la democracia en nuestras todavía jóvenes democracias latinoamericanas. En última instancia, más democracia debe traducirse en más transparencia, más rendición de cuentas, menos corrupción. La clase política latinoamericana tiene una enorme deuda con sus ciudadanos. El hilo invisible que nos recorre, que teje nuestra política está aquí. De los políticos de Perú a Brasil, Argentina a Venezuela tienen una enorme deuda con la sociedad. Los escándalos de Odebrecht y de Lavallato son solo ejemplos de una larga lista de corrupción e impunidad en la que los mandatarios y exmandatarios están profundamente involucrados. La política peca de irresponsabilidad y esto depende de la fortaleza o no de la sociedad civil. Si esperamos políticos con soluciones providenciales, salvadoras, nunca saldremos del círculo del realismo mágico. La historia muestra que las sociedades con menores niveles educativos tienden a brindar mayor apoyo a soluciones autoritarias. Creo que cumplí con el tiempo, ¿no, Diego? Sí, querida Constanza, pues, muy bien y muchísimas gracias. Creo que ha sido una exposición. Me sobró medio minuto. Sí, por favor. No, ya está, digo, me sobró medio minuto. Te sobraba medio minuto, sí, es cierto. Bueno, muchísimas gracias, Constanza, Michael, Fabián, Ana Marcela, Carlos. Quisiera abrir un espacio para preguntas y quisiera pasarles una primera pregunta que nos llegó y estaba dirigida para Carlos. La voy a leer textualmente, es una pregunta que viene de Daniela Ramírez. Ella dice, habló usted que a partir del fin de la dictadura y en el transcurso de todos estos años no ha existido un gran interés por parte de la ciudadanía chilena en la participación electoral. En este sentido, ¿cómo se ha desarrollado estos años el sector de la sociedad civil y participación ciudadana en otras esferas y si han aumentado su participación y o aceptación desde octubre del año pasado hasta hoy? Ahí está abierto mi micrófono. Está, sí. Gracias. Mira, interesante la pregunta. Creo que lo que está de trasfondo es que hay una transformación social muy grande. Si tú quieres una transformación de la estructura social, y eso termina debilitando las bases sociales tradicionales de sustentación de proyectos políticos, sobre todo la vieja clase obrera industrial, si tú quieres, y la vieja clase media desarrollista que operaba desde la administración estatal. Esas son dos figuras que fueron sustento de los proyectos políticos del siglo XX que prácticamente son arrasados por la intensidad que alcanza el giro neoliberal en Chile. Entonces empieza a surgir una nueva geografía social que empieza a desbordar a esos partidos políticos, y lo importante es que lo que está ahí el 18 de octubre del año pasado es básicamente un gran mare magna que no tiene oradores, que no tiene banderas políticas de ningún tipo, ni de izquierda ni de derecha, que tiene la bandera chilena del luto que la preside y la bandera mapuche como una identidad genérica, es decir, expresa un desanclaje muy enorme. Y entonces, pero tampoco, a mí me preguntaban mucho los colegas argentinos, tampoco va presidida por los sindicatos ni por los viejos gremios de empleados públicos, es decir, por la vieja institucionalidad social que era representativa de aquella estructura, si tú quieres, social.
Entonces lo que aparece es un enjambre, y aquí voy a la segunda parte de tu pregunta, de nuevas coordinadoras, que es bien interesante, porque son coordinadoras que son medioambientalistas, pero no es el problema de la contaminación urbana, sino que son anti-extractivistas, coordinadoras por las libertades sexuales. El tema de la participación de los distintos feminismos alcanza en Chile, tuvimos el 8 de marzo más grande de toda América Latina, básicamente después el de Madrid, digamos, alcanza un nivel enorme y fue una manifestación de más de 3 millones de mujeres que, como se decía, sin pareja, sin pololo, se dice aquí en Chile, o sea que no nos dejaron acompañarlas, digamos. Si no, eso hubiese sido, estamos hablando de una ciudad de casi 7 millones de habitantes, digamos, ¿no? ¿Te das cuenta de lo que significa eso? O sea, las casas estaban vacías. Es una cuestión que no se conocía. Cuando nosotros alcanzamos a hacer algunas mediciones desde el Departamento de Sociología, en el año 2010 nos daba una tasa de propensión muy alta a la movilización, pero una tasa muy baja de propensión a la asociatividad. Y era porque de alguna manera la asociatividad estaba medida en las viejas formas asociativas, gremios, sindicatos, etcétera, que ahora tampoco alcanzan representatividad, ya no solo me refiero a la cuestión política, sino también a la institucionalidad social. Y entonces empiezan a aparecer, como te digo, este tipo de la coordinadora 8M, de feminismo, el problema de la nueva forma de feminización del trabajo y la nueva cultura laboral que existe, que desborda absolutamente al viejo trabajador, insisto, que tenía su jornada, su establecimiento, etcétera, y que hoy se trabaja en cualquier momento y desde la casa, de todas partes, que es muy anterior a la pandemia, insisto, empieza también a generar, por ejemplo, coordinadoras de subcontratistas, de trabajadores subcontratistas que se enfrentan con los trabajadores de planta, que podría ser la vieja figura del explotado, si tú quieres, ¿no? Y empiezan a aparecer estos otros, y además se desafían con aquellos viejos trabajadores. Entonces, todo este mapa social, yo creo que convierte a Chile en un laboratorio. Yo diría, bueno, aquí estamos hablando desde las ciencias sociales, digamos, porque lo digo con mucho respeto a los costos humanos que esto significaba, pero muy interesante en términos de la intensidad y la hondura que alcanza la transformación neoliberal prácticamente medio siglo, como sin paralelo, digamos, que tiene, y cómo termina interviniendo, y aquí me conecto con la última exposición, yo también estoy de acuerdo con que creo que involuntariamente hicimos un hilo, digamos, cómo actúa también horadando, entonces, también los viejos principios sobre los cuales se sustentaban los ideales democráticos, sobre todo en términos de la transición en la sociedad, en el caso chileno, digamos, una transición que no se hizo cargo en ningún momento de establecer o abrir algún nivel de deliberación racional sobre la esfera del modelo de desarrollo, y por lo tanto termina explotando de una forma que desborda a la institucionalidad. Entonces aparece este enjambre de coordinadoras. Yo lo he dicho así de otro modo, digamos, lo decía el otro día en una entrevista en televisión, o sea, empezamos a entrar en una paradoja, Daniela, ¿no? Entramos en una paradoja en la cual hay una especie de política depolitizada, muy encerrada en su excesiva burocratización, un poder ejecutivo que alcanza un 6% de reconocimiento y un poder legislativo que alcanza un 2% de reconocimiento, y afuera está toda la sociedad, ¿no? Entonces hay una política despolitizada, y por otro lado hay una sociedad que empieza a correr con una politicidad afuera que pues, de momento no tiene posibilidad de expresión en cauces institucionales. Yo creo que esa es la gran disyuntiva que estamos viviendo. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Hay una pregunta adicional que viene desde Facebook, pero quisiera atarla también con una pregunta que les quiero plantear, quizás a modo de conclusión, en vista de que estamos siendo yo sobre el tiempo ya. Así es que les propondría esta pregunta junto con la que viene desde Facebook y quizás ahí una suerte de reflexión final para cerrar. Para mí la preocupación que surge de escucharlos y que le hemos discutido con varios de ustedes en otros espacios es sobre el futuro de la democracia. Es decir, si la democracia en tanto concepto sigue manteniendo una validez y cuál es el camino que puede seguir
cuando nos enfrentamos con problemas tan concretos como los que vemos en América Latina, como los que vemos en los Estados Unidos, problemas concretos de inequidad, de tensión racial, problemas de posibilidades de desarrollo económico, que me parece que son problemas que todos ustedes los han mencionado. Y en ese contexto, digo, esta es la pregunta que yo les planteo a modo de conclusión. Y adicionalmente, alguien desde Facebook nos preguntaba la opinión de todos ustedes con relación a la democracia en El Salvador en el 2020. Sin más datos lo plantean en términos grandes, pero me parece que probablemente tiene que ver con el problema del deterioro de esas derivas del autoritarismo, ¿no? Así es que les planteo así en grueso y no sé si podemos ir probablemente en el mismo orden, comenzando con Ana Marcela, quizás, si están de acuerdo. Sí, sí, claro, no hay problema. Efectivamente, hay un autor muy reconocido, el doctor Manuel Alcántara. Él habla de esta fatiga de la democracia, como él le llama. Efectivamente, los sistemas están tan erosionados, como diría Pérez Liñán, que efectivamente ya tal como se los había concebido, pues tienen una serie de deterioros que lo que hacen es que se fatiguen las nuevas sociedades con esta democracia. Y el caso chileno, además, es particular, de acuerdo a lo que le escuchaba al panelista que me antecedió, a Carlos, porque además ahí lo que hicieron fue regresar al voto facultativo. Y fijémonos todos, digamos, como países de la región, cuán negativo fue para sustentar pues todas las decisiones, cuánta legitimidad tienen finalmente los gobernantes que después son elegidos solo con el 40% de personas que acuden a sus urnas. Entonces, pese a todos los errores que pueden haber, pues, pese a todos los problemas que pueden existir de acuerdo al contexto de cada país, creo que la democracia sigue siendo como la gran apuesta y creo que todos podemos ser corresponsables también para nutrir esa democracia. Bien, puede tener todos sus defectos, todos sus bemoles, pero la ciudadanía es quien finalmente contribuye a esa democracia, ¿no? Entonces, no es un tema del gobierno, no es un tema de lo político, es un tema que además invita a una activa participación corresponsable por parte de la ciudadanía. Creo que eso simplemente como para dar espacio para que también todos podamos intervenir. Y creo que sería bueno más bien primero procesar esta primera pregunta y después la respecto al Salvador, que tiene otros matices. Así que le cedo la palabra a mi compañero. Gracias. Carlos. Sí, muy breve. Aquí un poco más tarde y voy a tener que echar en otros compromisos. Estoy más tarde que ustedes. Yo creo que uno de los grandes elementos que termina debilitando la democracia en Chile es la cantidad de instituciones que están protegidas del escrutinio ciudadano y que intervienen de manera muy determinante en la dirección del modelo de desarrollo. Quizás el caso más connotado de eso es la autonomía de los bancos centrales. Todos ustedes saben que no hay una sola forma de entender la autonomía del Banco Central. Miren los europeos cómo se tuvieron que poner todos de acuerdo para ver qué tipo de autonomía hacían para construir esa articulación, digamos. Bueno, pero acá eso queda completamente restringido de la deliberación. Pero también hay otras esferas que intervienen en la dirección cultural de la sociedad, como el Consejo Nacional de Televisión, etcétera. Todas esas están excluidas básicamente de determinación tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Entonces tú te das cuenta que al final era una cáscara democrática muy compleja sobre la cual no se podía intervenir. Por eso insisto que entonces los conflictos sociales, pero también los conflictos culturales, que iba cobijando esta población que se transformaba en los últimos tiempos tan fuertemente, iba terminando en los tribunales de justicia. Entonces el problema de la judicialización de la política aquí en Chile terminó adoptando dimensiones absolutamente desbordantes. Pongámoslo al revés. Es la renuncia de la política. Es la renuncia de la política a un procesamiento legítimo de contradicciones sociales y contradicciones culturales. Si el problema no es estar a favor o en contra del aborto, si es legítimo que hayan tantas posiciones en la sociedad, el problema es que lo pueda procesar entonces el Parlamento y que eso no termine en un tribunal constitucional. Y entonces ahí empezaron a aparecer señales de que el agotamiento del desarrollo democrático chileno eran entonces alarmantes.
Perfecto, gracias, muchas gracias, Carlos. Fabián, tienes la palabra. Sí, Diego, muchas gracias. Bueno, yo quiero retomar un poco lo dicho por Ana. No conozco otro sistema político alternativo a la democracia representativa que nosotros tenemos. Sí puede haber críticas, puede estar pasando sin duda alguna por un periodo de crisis, pero no hay otro. No vamos a estar permanentemente en las calles protestando. Así que, ¿qué otra cosa nos queda? No vamos a retornar a una sociedad tribal, digamos, que todas sus furias las canaliza a través de la calle. Esto puede ser por un tiempo, pero no permanentemente. Así que necesariamente tenemos que escoger un sistema racional, un sistema razonable que nos garantice a todos nosotros respeto de ciertas condiciones, garantías y derechos. Y esa es la democracia. Ahora, que es perfectible, sí, que hay que justamente notar los fenómenos sociales que están ocurriendo para poderla, digamos, establecer los remedios y las reformas que requiere, sin duda. Mayores mecanismos de participación directa también, pero es el sistema que hasta ahora conocemos y sobre el cual creo que tenemos que jugar. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Michael. Muy bien, Diego, gracias. Trato también de ser sucinto. Mira, sobre el futuro democrático de la región, me parece que hay razones para preocuparse, ¿no? La situación pre-pandemia ya era complicada. Hemos hablado de las encuestas del Latinobarómetro, por ejemplo, que mostraban, Constanza hablaba de eso, digamos, ya una década básicamente de pérdida de confianza en la democracia como tal, en algunas instituciones democráticas claves en la mayoría de los países. Se suma a eso el ambiente de protesta social de 2019, que muestra una enorme, digamos, frustración de la población de varios países con la falta de resultados, digamos, que le estaba dando la democracia. Eso tuvo en algunos países consecuencias electorales, digamos, bastante claros, y se suma ahora al impacto económico tremendo de la pandemia. Así que me parece que es una receta bastante peligrosa en la cual nuevos populismos y autoritarismos podría encontrar campo fértil. Ahora, no es inevitable, pero y por supuesto tenemos que trabajar todos para evitar eso, pero creo que sí debemos estar preparados para mayor turbulencia democrática e incluso crisis democráticos que podrían tomar distintas formas, ¿no? Por un lado, gobiernos muy débiles que no logran gobernar. Escuchamos digamos, hablar de Ecuador entre 2007 y 2000, perdón, pre-Corea, digamos, de tantos gobiernos en una década, digamos. Recordamos 2 años de inestabilidad gubernamental permanente en algunos países. Podríamos ver eso por un lado, pero por otro lado, gobiernos que tratan de ser muy fuertes, que tratan de usar este contexto como pretexto para concentrar el poder y erosionar el Estado de Derecho y la separación de poderes. Y en ese sentido, para terminar, me parece que El Salvador es el caso quizás más preocupante de ese último fenómeno. Creo que el presidente Bukele, digamos, es cada vez más claro que tiene un proyecto autoritario, que no gobierna con valores democráticos, su falta de respeto por las decisiones de la Corte Constitucional, su falta de tolerancia por la prensa independiente, su decisión obviamente de invadir el Congreso rodeado por militares cuando tomó una decisión que no le gustó, son acciones que no son propias de un presidente con digamos, un compromiso con la democracia, y en un país con instituciones bastante frágiles, como es el caso de El Salvador. Eso es, diría yo, bastante preocupante. Gracias. Muchas gracias, Michael. Cerramos contigo, Constanza. Bueno, muchas gracias, Diego. No tengo mucho que agregar porque básicamente creo que Diana, Michael ya dijeron todo lo que yo podía decir. Diego, tu pregunta es la pregunta de Bobbio en el futuro de la democracia.
obvio se pregunta cuál es el futuro de las democracias ya desde 1980 y pico. Y en esta reflexión, digamos, coincido en que el futuro de la democracia depende de los ciudadanos y rescato dos cosas. Del futuro de la democracia dice Bobbio que más allá de todos los problemas que tiene la democracia, todas las promesas no cumplidas que nosotros sabemos que tiene la democracia es no violencia. Y en sociedades violentas, como son las sociedades latinoamericanas, políticamente violentas, desde nuestros procesos de independencia y atravesamos todo un largo y violento siglo XX, la democracia, tenemos muchas cosas que mejorar, pero es el sistema que hemos conseguido con todos estos problemas de resolver pacíficamente nuestras diferencias. El problema, sí, y me parece que acá quedó muy claro, no es solo de nuestra democracia, sino de nuestras clases políticas. Esta distancia cada vez más grande entre la política y la sociedad. Y la política y nuestros partidos políticos, como los conocemos hasta ahora, que no están procesando los conflictos sociales y las demandas, no las están canalizando. ¿Con qué me quedo? Con la democracia como no violencia, más allá del futuro sombrío en el cual coincido 100% con el diagnóstico de Maite, y me quedo con lo que nos dijo Ana. La democracia depende de los ciudadanos. Esto está escudo, la democracia exigente. La democracia de quién depende, depende de nosotros. Fantástico, muchísimas gracias Constanza, Michael, Fabiana, Marcela, a Carlos que lamentablemente tuvo que desconectarse ya porque tenía otro compromiso. Les agradezco inmensamente por el aporte, por el tiempo y por el apoyo para este congreso, pero sobre todo creo que por las claras ideas que nos han compartido. Nos daría para seguir conversando todo el resto del día, pero bueno, creo que tendremos otras oportunidades. Así es que les agradezco inmensamente a nuestros participantes que han estado conectados aquí a través de Facebook, también les agradecemos. Les invitamos a quienes puedan conectarse a la otra sesión que está en marcha ahora con la conferencia Andrés Servín. Y bueno, de mi parte les agradezco nuevamente a todos ustedes por estar hoy aquí. Les mando un abrazo enorme, cuídense mucho y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Diego. Gracias a todos. Un gusto. Un gusto. Gracias. Hasta luego. Gracias. Abandonar.